Haz esto antes de orar, amigos queridos. La oración es una de las armas más poderosas en el arsenal de un creyente. Si tan solo los cristianos entendieran el inmenso poder que fluye de la presencia de Dios cuando oran, nunca tratarían este sagrado privilegio con ligereza. En las cartas de Scriptape, C.S. Lewis nos recuerda que la oración en sí misma es una fortaleza inquebrantable, y cualquier intento de elevar la mente más allá de lo meramente humano, incluso brevemente, es algo que el enemigo no puede permitir. Una oración distraída es un buen comienzo para la ruina de un cristiano. Sin embargo, muchos cristianos no toman la oración en serio. Quiero que escuches atentamente porque estoy a punto de explicar algo que ocurre en el ámbito espiritual. Cuando oras, hay dos dimensiones de la oración y solo una es efectiva, la terrenal y la celestial. Cuando Dios creó al hombre al principio, como está registrado en Génesis 1:26, le dio dominio sobre toda la tierra. Dios delegó su autoridad divina a la humanidad, otorgándonos la habilidad sobrenatural para gobernar y reinar sobre el mundo. Pero para que el hombre ejerza correctamente este dominio dado por Dios sobre la tierra, debe operar desde un reino superior, no solo desde el ámbito natural. Para tener acceso a este reino espiritual superior, desde el cual puedes gobernar y resolver tus problemas, debes orar y operar desde la misma presencia de Dios. En Juan 3:31 está escrito: el que viene de arriba está por encima de todo. Esto significa que cuando estás en la presencia de Dios, que está mucho más allá del dominio terrenal, estarás por encima de todos tus problemas, dificultades o problemas que el reino terrenal te arroja. En las cartas de Scriptape, Lewis advierte que cada vez que las personas sienten inclinación a orar, el enemigo debe estar activo. Aquí es donde él puede intervenir y distraerlas, desviando su atención hacia sus propias preocupaciones y alejándolas de la verdadera oración. Cuando nos distraemos, ocurre la primera forma de orar, que es como la mayoría de las personas ora, lo que yo llamo orar en la carne. Orar en la carne ocurre cuando una persona está orando activamente, pero su corazón y mente siguen vagando. Están orando, pero al mismo tiempo están espiritualmente distraídos de la presencia de Dios porque sus mentes siguen divagando. Como resultado, su espíritu nunca logra acceder verdaderamente a la manifestación de la presencia de Dios. Este tipo de persona puede ir a la iglesia durante años y orar, pero seguirá regresando a casa exactamente igual que cuando salió. Lewis habla de cómo la oración grupal es más difícil porque es más fácil pretender o ir con la corriente. La verdadera oración, dice en Mere Christianity, es de hecho renunciar a nuestra propia voluntad y entregarnos a la voluntad de Dios. Lo que no se dan cuenta es que sus oraciones no tienen efecto en el ámbito espiritual porque están orando en la carne. Por eso, a veces puedes estar en una reunión de oración y encontrar a alguien quedándose dormido mientras ocurre la oración. En las cartas de Scriptape, Lewis también observa que las mentes de las personas siempre se desvían del objeto de la oración para enfocarse en sobre sí mismos y sus propios esfuerzos para orar. ¿Te das cuenta de que enfocarse solo en uno mismo es dañino? Por eso, Lewis dice en Mere Christianity que el mal esencial, el mal más grande, es el orgullo, la lujuria, la ira, la codicia, la embriaguez y todo eso son meras picaduras de pulga en comparación. Fue a través del orgullo que el diablo se convirtió en el diablo. El orgullo lleva a todos los demás vicios. Es el estado de mente completamente anti Dios. Desviarse de la oración para pensar en tus propios problemas es como dar más importancia a ti mismo que a este momento de conexión con lo divino. Este tipo de persona no entiende verdaderamente lo que significa estar en la presencia de Dios. Tratan los asuntos espirituales de manera superficial. Debido a que no están conectados con el Espíritu de Dios en ese momento, la carne toma el control. En lugar de orar fervientemente, la mente y la carne comienzan a dominar el espíritu. Tienden a quedarse dormidos solo cuando está sucediendo el sermón o cuando se están diciendo oraciones. Esta persona se queda dormida durante las oraciones, pero se mantiene despierta si está en su teléfono. En la mayoría de los casos, el diablo siempre te hará sentir más pesado para orar cuando Dios esté a punto de hacer algo en tu vida. Esta persona podría despertarse por la mañana, pero en lugar de equiparse como soldados de Dios y orar, prefieren quedarse en la cama. Para orar, antes de que se den cuenta, comienzan a quedarse dormidos. Para ellos, creen que están orando, pero para Dios no lo están haciendo. La razón por la que están acostados es para mantenerse en un estado cómodo.
En Mere Christianity, Lewis dice que la presencia de Dios es la realidad más difícil de recordar y la más fácil de olvidar. Durante la oración, nuestra mente tiende a vagar y distraerse por lo que es tangible e inmediato. Se sienten demasiado perezosos para levantarse, y por eso tales oraciones tienen poco o ningún efecto cuando se trata de las cosas de Dios. No puedes ser tibio. Debes elegir estar alerta o elegir estar inactivo. En Apocalipsis 3, 15-16, Jesús reprendió a la iglesia de la Odisea diciendo: «Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así que, porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca». En este pasaje, el Señor estaba reprendiendo a la iglesia de la Odisea por su complacencia espiritual. Sus obras no eran ni fervientemente justas ni débiles. Cuando Jesús dice «ojalá fueras frío o caliente», el término traducido como frío es sichros, que significa helado o fresco. Caliente es cestos, que significa caliente, hirviendo o ferviente. Cristo estaba diciendo esencialmente que prefería que los cristianos estuvieran fuertemente dedicados a las cosas de Dios o abiertamente opuestos a sus caminos, en lugar de ser tibios o una mezcla de ambos. Luego está la segunda clase de oración, que yo llamo orar en el Espíritu. Este tipo de oración es el único que llega a la presencia de Dios. Ocurre cuando una persona está completamente sumergida y entregada a la presencia de Dios. En Letters to Malcolm, Chiefly on Prayer, Lewis dice que la oración es una respuesta a la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando percibimos esta presencia, incluso en las cosas más pequeñas, realmente estamos orando. Aquellos que oran en el Espíritu no se distraen con lo que otros están haciendo ni se preocupan por sus situaciones. Simplemente están envueltos por la presencia de Dios. Un creyente que ora de esta manera puede estar orando físicamente, pero su cuerpo, alma y espíritu estarán completamente enfocados en Dios. Si deseas ser el tipo de cristiano que obtiene resultados de parte de Dios, debes aprender a rendir completamente tu espíritu a la presencia de Dios en el momento en que estés orando. Debes posicionarte activamente para recibir de Dios. Esto significa que no debes distraerte con tu mente, cuerpo ni espíritu. La razón es que siempre que una persona está adorando, su espíritu estará donde esté su mente. Por ejemplo, si mientras oras o adoras, sigues imaginando y pensando en las compras que necesitas hacer más tarde ese día, tu espíritu no estará en la presencia de Dios, sino en el centro comercial. Así que, aunque creas que estás adorando a Dios en espíritu y en verdad, en realidad estás adorando lo que tu mente está enfocada. Jesús dijo en Mateo 6:21, «Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». De manera similar, Proverbios 23:7 dice, «Porque como él piensa en su corazón, así es él». Pero cuando un verdadero creyente está adorando a Dios, él o ella pueden estar físicamente presentes aquí en la tierra, pero su verdadero espíritu estará en la manifestada presencia de Dios en el cielo. Aunque los veas allí mismo junto a ti, tal creyente estará espiritualmente presente ante el trono de Dios. Solo en esta etapa es que tal creyente comenzará a encontrar las manifestaciones de la presencia de Dios, porque no está adorando en la carne. En esta etapa, esta persona podrá presentar sus casos ante Dios y serán escuchados, porque este es el tipo de oración que Dios realmente quiere. En el Evangelio de Juan 4:24, Jesús dijo, «Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad». Observa que Jesús no dijo simplemente que debemos adorarlo. Dijo que debe ser hecho en espíritu y en verdad. Esto significa que si una persona está orando o adorando y su mente está divagando o está distraída, este tipo de adoración no es en verdad. Si sigues orando a Dios de esta manera, nunca obtendrás resultados. De hecho, tus problemas terrenales difícilmente responderán a tus oraciones, porque para que la naturaleza obedezca la voz de un hombre, tal hombre debe estar hablando, buscando o orando desde un lugar de autoridad. Cuando oras en la carne, tus oraciones serán terrenales y sin poder, pero cuando oras en el Espíritu, tu espíritu será transportado al reino celestial, porque estás sentado muy por encima de todos los principados y potestades. Serás capaz de abordar estas situaciones y ellas se inclinarán a tu voz, porque estás hablando desde la misma presencia de Dios. La verdadera oración te transporta directamente a la manifestada presencia del Todopoderoso Dios.
eleva nuestro espíritu a los lugares celestiales, donde estamos sentados con Cristo, muy por encima de todos los poderes y autoridades, como dice en Efesios 2:6. Así que, cuando tu cuerpo físico se arrodille para orar en esta tierra, tu espíritu será inmediatamente conducido al mismo, sublimado al trono de Dios. Eres instantáneamente elevado por encima de tus circunstancias, por encima de tus enemigos y por encima de cualquier oposición o principado demoníaco. Como dice en Efesios 1:21, Cristo reina muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio. Cuando entras en la presencia de Dios a través de la oración, compartes esta autoridad suprema de Cristo. Por lo tanto, la oración no es solo hablar con Dios, es ser transportado a otra dimensión, es acceder a recursos sobrenaturales y reinos celestiales. Lewis dice en Letters to Malcolm, Chiefly on Prayer, que la oración no es un truco mágico, sino una conexión directa con la esencia divina. Es donde se encuentran los reinos del cielo y de la tierra, y donde se manifiesta la autoridad del Todopoderoso a través de nuestras palabras. Por eso, se nos exhorta en Efesios 6:18 a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Estás accediendo a la autoridad y poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando oras, debes verlo como algo mucho más que pedirle a Dios por cosas triviales. Estás entrando en la sala de control del universo. No tomes esto a la ligera. Acércate a Dios con reverencia, como los 24 ancianos lo hacen en Apocalipsis 4:10. Entiende la importancia de la oración. Cuando comienzas a orar desde este reino espiritual superior, todo lo que estás tratando en la tierra debe obedecer tu voz, porque estás operando desde lo alto. Tienes autoridad sobre todo lo que está por debajo, como dice en Juan 3:31. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de lo terrenal. El que viene del cielo está por encima de todos. Por lo tanto, cuando oras, hablas desde el mismo cielo, donde estás posicionalmente sentado con Cristo. Lewis dice en Mere Christianity que la oración es uno de los medios por los cuales Dios nos invita a participar en su obra divina. Nos lleva a un nivel de comunión donde su autoridad y poder se reflejan a través de nosotros. Así, tu voz lleva la autoridad y el mandato del cielo. Por eso nunca debes permitir que te distraigan cuando ores. Protege tu tiempo de oración con vigilancia, porque es un momento increíblemente serio y solemne cuando obtienes acceso directo al poder y la supremacía del cielo. El enemigo tratará todo lo posible para interrumpir tus oraciones, porque sabe lo que está en juego en el ámbito espiritual. Cuando oras, tus oraciones enfocadas desmantelan sus operaciones y socavan su influencia. Como dice Santiago 5:16, la oración del justo es poderosa y eficaz. Así que ora con enfoque, pureza y fe, no permitiendo que las preocupaciones de este mundo desvíen tu mente del reino espiritual. Fija tus ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Como dice en Hebreos 12:2, permite que el Espíritu Santo interceda por ti, orando para que la voluntad perfecta de Dios se manifieste en la tierra. No tienes idea de lo que Dios puede y hará a través de tus oraciones. Esto no es un ritual religioso tedioso, sino una aventura inspiradora donde el poder omnipotente y milagroso del Todopoderoso está accesible para ti. Cuando te conviertes en cristiano, tu espíritu es instantáneamente unidos con el Espíritu de Cristo. En Letters to Malcolm, Chiefly on Prayer, Lewis dice que la oración, en cierto sentido, no es una solicitud, sino la unión del alma con Dios y la búsqueda de su voluntad. La verdadera oración es un intercambio de intenciones, donde entregamos nuestras preocupaciones y deseos y recibimos la paz que solo Dios puede dar. Así, te conviertes en uno con Él, como dice 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Por lo tanto, cuando oras, tus oraciones no son solo tus palabras, tus oraciones son las palabras de Cristo. La misma autoridad y poder de Cristo fluyen a través de tu voz de oración. Eres un embajador a través de quien el Rey de Reyes habla. Eres un conducto a través del cual el león de Judá ruge. Tus oraciones en la tierra convocan las fuerzas del cielo. Por eso, Jesús dijo en Juan 15:7, si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que deseen, y se les hará. Cuando estás unido en espíritu con Cristo a través de la salvación, sus palabras permanecen en ti.
por lo que puedes orar según su voluntad y verla cumplirse. Además, cuando oras, Jesucristo mismo está intercediendo a tu favor. Romanos 8:34 dice: Cristo Jesús, el que murió, más aún, el que resucitó, está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. Así, el Jesucristo resucitado, el Rey eterno, está abogando por ti ante el trono del Padre. Mientras oras, también tienes al Espíritu Santo intercediendo por ti. Como explica Romanos 8, 26-27. No sabemos qué hemos de pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. En esencia, cuando oras, estás ejercitando las palabras autoritativas de Cristo que permanecen en ti. Estás liberando su poder a través de tus oraciones. Tienes al mismo Cristo intercediendo por ti. Mis queridos amigos, nunca subestimen el poder y la importancia de la oración. Es la línea de vida que nos conecta con el corazón de Dios y desata su poder divino en nuestras vidas y en este mundo. Acerquémonos al trono de la gracia con audacia y confianza, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades e invita a que nos acerquemos con valentía ante Él, como dice Hebreos 4, 14-16. Seamos diligentes en cuidar nuestro tiempo de oración, apartando las distracciones y preocupaciones de este mundo para enfocarnos completamente en la presencia de Dios. Oremos en el Espíritu, permitiendo que nuestros espíritus sean transportados a los reinos celestiales, donde estamos sentados con Cristo, muy por encima de todos los principados y poderes. Y nunca olvidemos que cuando oramos, no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo intercediendo por nosotros, a Jesucristo defendiendo nuestro caso ante el Padre, y las mismas palabras de Cristo fluyendo a través de nuestra voz de oración. Somos embajadores del Rey de Reyes, conductos de su poder y autoridad en esta tierra. Así que oremos con fervor, con fe y con la certeza inquebrantable de que nuestras oraciones son escuchadas y respondidas por el Dios que mueve montañas, parte mares y resucita a los muertos. Seamos un pueblo conocido por nuestra devoción a la oración, por nuestra disposición a permanecer en la presencia de Dios hasta que veamos su voluntad manifestada en la tierra, como en el cielo. Y mientras oramos, también estemos atentos a la pequeña voz del Espíritu Santo guiándonos y revelándonos el corazón del Padre. Seamos rápidos para obedecer sus impulsos, alinear nuestras oraciones con su voluntad perfecta y confiar en su tiempo y en sus caminos, porque al final la oración no se trata de obtener lo que queremos, sino de alinearnos con lo que Dios quiere. Se trata de rendir nuestras agendas y deseos a su plan perfecto, sabiendo que Él hace todas las cosas para bien de los que lo aman y son llamados conforme a su propósito, como dice Romanos 8:28. Así que acerquémonos al trono de la gracia con humildad, con reverencia y con un corazón completamente rendido a la voluntad de Dios. Seamos un pueblo que ora sin cesar, que intercede por nuestras familias, nuestras comunidades y nuestra nación, y que cree con fe inquebrantable que nada es imposible para Dios, como dice Lucas 1:37. Que nuestras oraciones sean un dulce aroma al Señor, una ofrenda fragante que suba ante su trono y mueva su corazón a la acción. Que nuestras vidas sean un testamento del poder de la oración, un ejemplo vivo de lo que sucede cuando el pueblo de Dios se arrodilla y clama a Él con fe y desesperación. Y que nunca perdamos de vista el increíble privilegio y responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de asociarnos con Él en oración, de ser sus manos y pies en esta tierra y de ver su reino venir y su voluntad cumplirse en la tierra como en el cielo. Así que oremos, queridos amigos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Oremos en el Espíritu, oremos con fe y oremos con la certeza inquebrantable de que nuestro Dios nos escucha, nos ama y es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos, conforme al poder que actúa en nosotros, como dice Efesios 3:20. Y que nuestras vidas sean transformadas por el poder de la oración, mientras caminamos en una mayor intimidad con nuestro Padre Celestial y vemos su reino avanzar en nosotros y a través de nosotros para su gloria y para la salvación de muchos. Para finalizar, quiero dejarles una última exhortación del apóstol Pablo en Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento, con toda oración y súplica. Estén alerta y siempre oren por todos los del pueblo del Señor. Que esto sea nuestro grito de batalla,
nuestro compromiso sincero y nuestra práctica diaria. Seamos un pueblo que ora sin cesar, que intercede los unos por los otros, y que cree con fe inquebrantable que nuestro Dios es capaz de hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Que nunca subestimemos el poder de una sola oración ofrecida con fe y en el nombre de Jesús. Que nunca nos cansemos de nuestra intercesión, sabiendo que nuestras oraciones están haciendo una diferencia en los reinos celestiales y en la vida de aquellos que nos rodean. Y que siempre recordemos que cuando oramos no estamos simplemente hablando al aire, sino que estamos en comunión con el Creador del universo, el Dios que mantiene todas las cosas juntas por el poder de su palabra y el que nos ama con un amor eterno. Así que acerquémonos al trono de la gracia con confianza, sabiendo que tenemos un gran sumo sacerdote que ha ido delante de nosotros y que vive para interceder por nosotros. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Y nunca olvidemos que el poder de la oración no está en la elocuencia de nuestras palabras ni en la longitud de nuestras peticiones, sino en la fe que cree, el amor que persevera y el Dios que escucha y responde. Que nuestras oraciones sean un reflejo del corazón de Dios, una declaración de su bondad y un testimonio de su fidelidad. Que sean una luz en la oscuridad, una esperanza para los desesperados y una fuente de fortaleza para los cansados. Que sean una ofrenda fragante, un dulce aroma que sube ante el trono de Dios y trae gozo a su corazón. Mientras buscamos su rostro, confiamos en su gracia y rendimos nuestras vidas a su perfecta voluntad. Porque al final, la oración no es solo un medio para un fin, sino un fin en sí misma, una comunión sagrada con el Dios que nos creó, que nos redimió y que anhela habitar con nosotros para siempre. Así que oremos, queridos amigos, con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Oremos con valentía, con perseverancia y con la certeza inquebrantable de que nuestro Dios es capaz, está dispuesto y ansioso por responder nuestras oraciones y transformar nuestras vidas y nuestro mundo para su gloria. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros mientras buscamos su rostro, confiamos en su gracia y caminamos en sus caminos, ahora y para siempre. Amén.